Hola chicas y chicos, les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. Vamos a entrar a trabajar con la segunda actividad de esta experiencia de aprendizaje número 9. Y esta actividad se titula Cambio climático y su impacto en la salud. Vamos a trabajar subactividades. Y esta subactividad que vamos a trabajar es el mal manejo de los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global. Así que vamos a comenzar a trabajar con esta actividad. Vamos a ver qué es lo que van a aprender el día de hoy. Van a aprender a explicar cómo los residuos sólidos generados en el hogar se relacionan con el calentamiento global basándose en evidencia con respaldo científico. ¿Qué es lo que debes de tener en cuenta para lograr tus aprendizajes? Vas a seguir este proceso. Primero van a leer el caso de Leticia, el cual aborda la gestión de los residuos sólidos en el hogar. Escribirán sus respuestas iniciales a la pregunta de indagación, ya que es una actividad de ciencia y tecnología. De allí elaborarán un plan de acción para la búsqueda de información y con esto van a averiguar qué residuos sólidos se generan en su hogar y ordenarán esta nueva información mediante un organizador visual. Al finalizar, contrastarán sus planteamientos iniciales con los obtenidos al finalizar la indagación. Como vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología, vamos a trabajar con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Así que vamos a dar inicio. El mal manejo de los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global. Lee lo que pasa en la casa de Leticia. Leticia recorre todas las habitaciones de su casa para ver qué cantidad de residuos sólidos están generando. Empieza por la cocina y encuentra 2 tachos donde su mamá está clasificando los residuos. En un recipiente coloca aquellos que se descomponen rápido y en el otro los plásticos y papeles. Al pasar por la habitación de sus hermanos, observa una papelera llena de envolturas plásticas, botellas, pilas, papeles y cáscara de frutas. Ante lo encontrado, Leticia se pregunta, ¿qué podemos hacer desde casa para evitar contribuir al calentamiento global? Después de la lectura, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo encuentra Leticia los depósitos de residuos sólidos de su casa? Recordemos que primero ella ve los tachos que están en la cocina, que es donde su mamá ha separado, ¿no? Los residuos sólidos y los residuos orgánicos que están separados. Luego va al cuarto de sus hermanos y ve que todo está en un solo tacho. ¿Qué opinas sobre el uso que los hermanos de Leticia le dan a la papelera? ¿Será correcto? ¿Tú qué opinas? ¿Estará bien lo que están haciendo? O quizás no tienen, ¿no?, el conocimiento para hacer lo que es el reciclaje. ¿Qué le preocupa a Leticia y por qué? En este caso, a ella le preocupa cómo es que la familia podría contribuir, ¿no?, para descartar lo que es el calentamiento global, ¿no? Para dejar de contribuir, dice, o evitar contribuir más al calentamiento global. Eso es lo que a ella le preocupa, que la familia esté contribuyendo con el calentamiento global del planeta. ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación? Si fueses Leticia, ¿qué harías tú? Quizás uno de estos casos podría aprender, ¿no?, a organizar o reciclar lo que es los desechos, ¿no?, los residuos sólidos que están en casa. Una de estas contribuciones que nosotros podríamos hacer, ¿cierto? Pregunta de investigación, ¿qué es lo que vas a hacer el día de hoy? ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Durante estas semanas o la semana anterior y estos días hemos estado hablando sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático, el efecto invernadero y conocemos un poquito más, ¿no?, sobre lo que es
o lo que estamos hablando. Ahora vamos a hablar sobre residuos sólidos. Y nos dice, ¿no?, la pregunta, ¿cómo es que estos residuos que nosotros desechamos en casa pueden influir o contribuir con el calentamiento global? Y esta es la respuesta, o esta es la pregunta que ustedes tienen que responder. Primero vas a entender lo que es la pregunta y qué es lo que te quiere decir. Luego vas a formular tu respuesta inicial escribiendo en estos recuadros. Yo pienso que, y vas a continuar tu respuesta. ¿Y por qué piensas de esa manera? Primero recuerden, ¿no?, nos están preguntando sobre los residuos sólidos. ¿Cómo influyen en el calentamiento global? ¿De qué manera están influyendo? Sí influyen, ¿cierto? Claro que sí. Ahora nosotros debemos explicar cómo es que influyen en el calentamiento global. Así que vamos a dar respuesta. Según lo que hemos estudiado y lo que tenemos ya en conocimiento, podríamos decir que yo pienso que los residuos sólidos son materiales o productos que ya han satisfecho nuestra necesidad y que luego de ello lo desechamos. Estos residuos pueden ser inorgánicos, orgánicos y residuos peligrosos que sí contribuyen al calentamiento global. ¿Por qué decimos que sí contribuyen? Porque estos residuos generan el gas metano, uno de los principales gases que contribuyen a la contaminación ambiental. Es un gas de efecto invernadero, el cual junto con otros gases genera el cambio climático producido por el calentamiento global. Esta es mi respuesta inicial, según los conocimientos previos que ya tenemos. Ahora, tú vas a dar respuesta también a esta primera pregunta, pues la vamos luego a contrastar y vamos a verificar si verdaderamente estábamos en lo correcto o no. Recuerden que nosotros somos investigadores y estamos investigando, así que tú puedes ir y buscar también en fuentes confiables para dar respuesta a esta información. Pero primero respondemos con nuestros conocimientos previos. Muy bien, ahora que hemos respondido y hemos dado respuesta a esta pregunta de investigación, vamos a pasar a realizar nuestro plan de acción. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar para lograr dar respuesta a nuestra investigación y a la pregunta de investigación? Para confirmar tu respuesta inicial, elabora un plan de acciones orientada a la búsqueda de información. Así que, basándonos en estas 4 preguntas, vamos a realizar nuestro plan de acción. ¿Qué necesito investigar? Conocer cómo es que influyen los residuos sólidos al calentamiento global. ¿Dónde obtendré información? Claro que las obtendré en fuentes de información confiables que informen sobre este tema, ¿no? Que sean exclusivamente, que hablen del ambiente, que sea información que sea basada, ¿no?, en cosas verdaderas que suceden en la naturaleza. ¿Qué fuentes de información debería buscar? Se debería de buscar enciclopedias, libros, páginas de internet como el Ministerio del Ambiente, que hablan, ¿no?, de todas estas causas o fenómenos que ocurren en la naturaleza. ¿Qué debo anotar de la información obtenida? ¿Qué es lo que vas a anotar? Pues vas a dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿ya? Eso es lo que vas a hacer. Recojo de datos y análisis de resultados. Lee con detenimiento ahora los recursos, los residuos sólidos y qué es el calentamiento climático. Ya nosotros hemos leído qué es el calentamiento climático. Si tú deseas, puedes volver a leerlo para tener más sólida tu respuesta. Y también vamos a leer el día de hoy los residuos sólidos, que también está en los recursos de la plataforma de Aprendo en Casa, para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Los residuos sólidos, al degradarse o descomponerse, emanan algún tipo de gases de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición de residuos orgánicos, que generan olores y gases como el metano. Y aquí ya hemos leído un poquito de la información que ya teníamos, ¿no? Ahora, recuerden, chicos,
que los productos orgánicos o residuos orgánicos son aquellos que han tenido vida. Por ejemplo, la cáscara de un plátano ha tenido vida, el plátano ha tenido vida, es una planta, entonces ha tenido vida, ¿no? Al descomponerse, esto va a empezar a emanar olores y a estos olores le vamos a llamar gases. Entonces, una vez conociendo esto, vamos a ver de qué se trata sobre los residuos sólidos y puedas comprender de lo que se trata. El Ministerio del Ambiente, MINAM, nos recuerda que la ciudadanía cumple un rol fundamental para impulsar el consumo responsable y reducir la generación de residuos sólidos. A la vez nos llama a repensar en nuestras prácticas, ya que las cifras con respecto a los residuos a nivel nacional son preocupantes. En el Perú se genera un promedio de 21.000 toneladas de residuos municipales al día, producidas por los 30 millones de habitantes, lo que equivale a 0,8 kilogramos de generación de residuos por persona al día. De ese total, más de la mitad de los desechos son materia orgánica, como alimentos y vegetales. Por ello, uno de los principales problemas a los que se enfrentan el ambiente y la sociedad es la contaminación producida por un mal manejo de los residuos sólidos y el irresponsable consumo de productos descartables. Los residuos sólidos son aquellos materiales que se desechan después de haberse realizado alguna actividad. Se trata de sobras de material inservible, los cuales se deben eliminar adecuadamente para que no se conviertan en basura que se reincorpora al ambiente o a otras actividades humanas, provocando daños a la salud y contaminación. Además, se debe considerar que el tiempo que toma su degradación es extenso. Por ejemplo, las latas demoran 10 años en degradarse, los encendedores 100 años, los plásticos de 100 a 1000 años, etc. La forma en la que nos deshacemos de lo que no nos sirve o no necesitamos hace la diferencia entre generar basura o desagregar residuos sólidos. Por ejemplo, cuando ponemos en un solo tacho los restos de comida, papel, latas, envases de plástico, pilas, etc., generamos basura que se origina por la mezcla de 2 o más desperdicios, lo cual provoca contaminación y pérdida de recursos naturales. Pero si los clasificamos considerando el tipo de residuo, contribuimos a conservar el ambiente. La clasificación adecuada de los residuos sólidos se llama segregación. En el Perú se realiza con base en la norma técnica peruana 900.058-2019. A continuación, te presentamos la clasificación correspondiente. Vamos a ver esta clasificación de residuos. Y empezamos primero por los aprovechables. Se refiere a los residuos que pueden tener una nueva vida y convertirse en nuevos productos, donde el tacho que vamos a utilizar será de color verde. Ejemplo, ¿cuáles son esos residuos aprovechables? Son el papel y cartón, vidrio, plástico, textiles, madera y cuero, empaques compuestos por Tetra Brick, envase de cartón impermeabilizado, cerrado herméticamente, usado para bebidas y alimentos líquidos y metales, latas, entre otros. Entonces, todos estos mencionados que están aquí se van a echar en el tacho color verde. ¿Por qué? Porque son residuos aprovechables, se pueden reusar, ¿no? Se pueden cambiar y se pueden nuevamente utilizar. No aprovechables. Se refiere a los residuos que deben ir a un relleno sanitario utilizando y ser enterrados de manera segura para no generar problemas a la salud y el ambiente. Y esto se va a echar en los tachos de color negro. Entre ellos está el papel encerado y metalizado, envases de tecnopor, cerámicos, colillas de cigarro, cubiertos descartables, plásticos de un solo uso, vasos descartables, sorbetes y otros. Vasos de polipapel,
huesos, residuos sanitarios, como papel higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros. Son los materiales que ya no se van a poder utilizar nuevamente. Tienen un solo uso, una sola vida, ¿no? Y esto se les llama residuos no aprovechables y se le tiene que reciclar o echar en el tacho de color negro. También tenemos los residuos orgánicos. Se refiere a los residuos que salieron de la tierra y pueden regresar a ellos. Y se tiene que utilizar el tacho marrón para desecharlos. Como son los restos de alimentos, restos de poda, hojarasca, desechos del jardín y semillas. Son los residuos que en una oportunidad han tenido vida. Entonces se puede volver a utilizar como compost, por ejemplo, de la tierra, ¿no? Se va a podrir, se va a malograr. Entonces esos son los residuos que deberían de ser desechados en el tacho marrón y se les llama residuos orgánicos. Por último tenemos los residuos peligrosos. Se refiere a los residuos que representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Y esos van en el tacho rojo. ¿Por qué? Porque son peligrosos, como su mismo nombre lo dice. En este caso están las pilas, las lámparas y luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas o insecticidas, latas de pintura y otros. Entre ellos también están las baterías del celular, ¿no? Esos también son peligrosos. Entonces todo eso se desecha en los tachos de color rojo. La adecuada segregación de los residuos sólidos permite que estos materiales de desecho puedan ser reutilizados. Utilizar las botellas de plástico o vidrio para almacenar agua, crear maceteros, entre otros, o reciclados, transformar las botellas de plástico en fibras sintéticas para la confección de mochilas, casacas, entre otros, lo cual es favorable para la conservación del ambiente, además genera empleo. Sin embargo, cuando los residuos sólidos son desechados inadecuadamente, originan problemas en el ambiente. Los daños causados guardan relación con el material del residuo y su tiempo de degradación, pues cuanto más se demora en degradarse, más contaminación se ocasiona en los mares, lagos y ríos, así como en la atmósfera y el suelo. Además, afecta a la salud de las personas y los animales. Genera la proliferación de plagas, entre otros. La siguiente ilustración te mostrará el tiempo aproximado que demoran en degradarse algunos de los principales residuos sólidos. Esta degradación dependerá de varios factores, por ejemplo, el tipo de residuo y las condiciones ambientales como la humedad o la temperatura. Y aquí podemos observar, ustedes también lo pueden observar en su ficha o también viendo el video. El papel demora 3 meses en descomponerse. La cáscara de fruta 5 meses. Periódico 1 año. Cigarros 2 años. El chicle 5 años. Latas 10 años. Tetra Brick 30 años. Tapas de bebidas 30 años. Encendedor 100 años. Zapatillas 200 años. Plástico 100 a 1000 años. Vidrio de 100 a 4000 años y las pilas 100 años a más. ¿Ven, chicos? Entonces, debido a esto, al tiempo de degradación que tienen algunos materiales, es que podemos reutilizarlas, ¿no? Y poder seguir utilizándolas porque va a demorar mucho en degradarse. Como también hay materiales como las pilas que deben de ser enterradas para que no dañen el ecosistema o también no dañen, por ejemplo, las plantas o los mares, ¿no? Que pueden ser contaminantes y muy peligrosos. Por esta razón es que nosotros debemos de hacer uso correcto de desechar los residuos sólidos. Todas y todos tenemos la responsabilidad de practicar acciones para la conservación del ambiente, como un consumo responsable y el buen manejo de los residuos sólidos. En este sentido, antes de
segregar los residuos, es importante considerar las 3 R de la ecología. Reducir se refiere a minimizar la cantidad de los residuos, por ejemplo, elegir productos sin empaques, disminuir el uso de bolsas y botellas de plástico, planificar y comprar solamente lo necesario, entre otras acciones. Reusar se refiere a utilizar los materiales que aún pueden servir en lugar de desecharlos, por ejemplo, intercambiar libros leídos, mantener y reparar los artículos que aún se pueden utilizar, donar la ropa que no se usa, etc. Reciclar se refiere a transformar los materiales de desecho en nuevos productos. Por ejemplo, con los residuos orgánicos elaborar compost o abono orgánico para utilizarlo en los maceteros o el jardín. Y aquí podemos ver una muestra de lo que es reducir. Reducir genera menos basura con materiales de larga duración. Por ejemplo, compramos una lonchera, ¿no?, de plástico. Entonces hay que utilizarla todo lo que se pueda hasta volver a comprar otra, pero cuando ya esté dañada, ¿no? Eso es reducir. No estar comprando a cada rato, sino utilizar solamente lo necesario. Reutilizar quiere decir que esos materiales que tú has comprado lo puedes utilizar varias veces. Por ejemplo, te dan una bolsa de regalo o un regalo en una bolsa de papel. Esa bolsita lo puedes utilizar varias veces, ¿no? Quizás para guardar, para llevar alguna compra. Y eso sería reutilizar, volver a utilizar, ¿no? Por ejemplo, una caja de zapatos. Compraste un zapato y te vino una caja. Esa cajita lo puedes utilizar para guardar tus zapatos o también para guardar otros materiales. A esto sería reutilizar para no hacer basura con esta caja, ¿no? Sería bueno. Si te entregan, por ejemplo, un regalo envuelto con el papel y si tú lo rompes bonito, entonces lo abres bien delicadamente, puedes volver a utilizar este papel y no generar más residuos sólidos. Y por último, reciclar. Quiere decir convertir, ¿no? Cosas que ya has utilizado en algo nuevo para volver a utilizar de otra manera. En este caso podríamos, por ejemplo, utilizar una botella de plástico, ¿no? Transformarla, de repente la puedo transformar en un florero. Las latas de gaseosa también, ¿no? También las puedo convertir en otro material y volver a utilizar. A eso se le llama reciclar. Entonces podemos saber, o ya tenemos el conocimiento de las 3 R de la ecología. Reduce, reutiliza y recicla. Con pequeñas acciones contribuimos a la conservación del ambiente. Ahora averiguarás qué residuos sólidos se generan en tu hogar y escribe los nombres de los residuos sólidos y los efectos que producen. Guarda tus respuestas en tu portafolio. Vas a escribir, chicos, aquí, ¿no?, los residuos orgánicos que generan en su hogar. También van a escribir los residuos inorgánicos que se generan en su hogar, pero en una parte vas a escribir los aprovechables y los no aprovechables. Si aún no has entendido la diferencia entre estos, puedes regresar el video y volver a leer, ¿no? A leer lo que hemos leído en la información sobre los residuos sólidos. Aquí están: aprovechables, no aprovechables, los orgánicos y los peligrosos. Y puedes ver aquí la descripción de cada uno de ellos. Una vez que tengas conocimiento adecuado, vas a venir a este cuadrito y vas a completar. Yo en este caso te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, que yo he visto acá en mi casa. Por ejemplo, los residuos sólidos orgánicos serían cáscaras de verdura de la cocina, que siempre se cocina, entonces serían esos los residuos sólidos que desechamos en mi hogar, ¿no? Cáscara de frutas, huesos de pollo u otros también, ¿no? Como por ejemplo la res, cuando consumimos. En los aprovechables, por ejemplo, cajas de leche que compramos de litro, latas de leche también, ¿no? Y también las botellas de plástico. Son los aprovechables que se puede convertir en otra cosa y volver a utilizar. Y los no aprovechables, que son pañales,
papel higiénico que ya no se va a volver a utilizar y también vasos descartables, ¿no? Y allí ya he escrito mi cuadrito. Ahora yo les he dejado un cuadro al final, a ver qué más podrían colocar. Ustedes también van a hacer lo mismo, ¿ya? En su casa van a averiguar qué desechos o qué residuos sólidos tienen en casa y los van a escribir en esta tabla. ¿Listo? Muy bien. A trabajar, chicos. Ahora describo, ¿no? Recuerden que aquí nos dice que tenemos que escribir en qué afectan o cómo afectan, ¿ya? En este caso yo lo he colocado acá al final. Generan malos olores y gases tóxicos que contaminan el medio ambiente. Y aquí también, ¿no? Acumulación de basura que demora mucho tiempo en descomponerse. Y por último, los no aprovechables provocan contaminación al medio ambiente y emanan malos olores y gases tóxicos para la salud. Y allí están los efectos que ocasionan estos residuos sólidos que están en mi hogar, ¿no? O que desechamos en mi hogar. Ahora vamos a estructurar la nueva información que hemos adquirido al leer todo este texto sobre los residuos sólidos y vamos a dar respuestas a estas preguntas que nos han planteado en este organizador visual. Qué bonito organizador visual, ¿cierto? Pues vamos a completar. ¿Qué sabías sobre los residuos sólidos? Nosotros sabíamos que eran desechos que ya no utilizaríamos, ¿no? Eso sabíamos. ¿Cómo podemos clasificar estos residuos sólidos? Los clasificamos en aprovechables, no aprovechables, orgánicos e inorgánicos. ¿Cómo se relaciona la emisión de gases con los residuos sólidos? Los residuos mezclados generan el gas metano, uno de los principales gases contaminantes. ¿De qué manera los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global? El gas metano emitido por los residuos sólidos juntos con otros gases que contribuyen a la contaminación ambiental. Así es como se contribuye de esa manera, ¿no? ¿Sobre qué tema te gustaría ampliar la investigación? ¿Sobre qué tema quisieras aprender más? Yo en este caso le he colocado como ejemplo reutilizar los residuos sólidos, ¿no? Que sería el reciclaje. Entonces, yo he colocado este tema. Ahora ustedes son libres de responder a estas preguntas y desarrollar su organizador visual respondiendo a estas preguntas en base a lo que hemos leído. Vuelve a leer las ideas que escribiste al inicio y tus explicaciones de ahora y luego responde. ¿Sigues de acuerdo con tus posiciones de las explicaciones que diste y por qué? En este caso yo he puesto que sí. Sí estoy de acuerdo con lo que yo respondí inicialmente, ¿no? Porque yo sabía o ya había respondido correcto según la investigación que hice. Por eso sigo de acuerdo con mis respuestas. A continuación, completa el siguiente esquema sobre la pregunta de investigación. ¿De qué manera los residuos influyen en el calentamiento global? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces voy a dar mi respuesta inicial y la voy a copiar nuevamente aquí porque es lo que yo respondí. A estos residuos pueden ser inorgánicos, orgánicos y residuos peligrosos que sí contribuyen al calentamiento global. Estos residuos generan el gas metano, uno de los principales gases que contribuye a la contaminación ambiental. Es un gas de efecto invernadero, el cual junto con otros gases genera el cambio climático producido por el calentamiento global. Esta era mi respuesta inicial que yo di, ¿no? Ustedes también han dado su respuesta. Entonces van a comparar, ¿no? Si está bien o no con la información que acabamos de leer. Según yo, he dicho que sí, mi respuesta es correcta. Sin embargo, voy a mejorar esa respuesta. Mi explicación de lo que aprendí después de la investigación. ¿Qué es lo que yo aprendí? Que influye de manera negativa al planeta. Miren mi respuesta, ya no es la misma, ha cambiado. Influye de manera negativa al planeta ya que los residuos que pueden ser inorgánicos, orgánicos y peligrosos contribuyen al calentamiento global. Estos residuos generan el gas metano, uno de los principales gases que generan la contaminación ambiental. Es un gas de efecto invernadero, el cual junto con otros gases generan el cambio climático producido por el calentamiento global. Y aquí
he dado mi respuesta final después de la investigación. Así que ustedes también van a comparar su respuesta inicial con la respuesta final después de su investigación. Ahora con su familia, van a comunicar ustedes lo que han aprendido a su familia. Puedes dialogar con tu familia, explicarles con fundamento científico cómo los residuos sólidos influyen en el calentamiento global y pedirles que te formulen preguntas sobre el tema. Así estarás consolidando mucho mejor tu aprendizaje. Comparte las conclusiones con tu familia sobre cómo los residuos sólidos del hogar contribuyen al calentamiento global y sus consecuencias en la biodiversidad y también en la salud. Luego, con tu familia también puedes realizar esta actividad. Sigue definiendo tus acciones prácticas. ¿Cuáles serían las acciones prácticas que agregarías? Responde utilizando el siguiente cuadro. Por ejemplo, acciones prácticas que realizaremos desde casa o desde nuestra comunidad para favorecer al medio ambiente. Ámbitos donde se desarrollarán las acciones prácticas. Puede ser en la familia o también desde tu comunidad. Fundamento teórico. Vas a explicar por qué estás proponiendo estas acciones. En este caso les he traído como ejemplo, ¿no? Como mis niños me decían, Miss, ¿podemos usar bicicleta en vez de carros? Claro que sí, ¿no? Podemos utilizar bicicleta. En mi familia, entonces, vamos a utilizar más la bicicleta en vez de estar agarrando moto para trasladarnos, ¿no? Entonces eso generaría menos contaminación. Si utilizamos bicicletas para movilizarnos, evitaremos el consumo de combustible. Luego, reutilizar los materiales que compramos. Reutilizar. Y esto sería en el ámbito familiar. Desde hoy nosotros nos comprometemos a realizar esta acción. Reutilizar los materiales que compramos o adquirimos. Entonces no simplemente lo vamos a desechar, sino que vamos a ver la forma de reutilizarlos, de reciclar. En este caso, mi fundamento o mi explicación sería, si utilizamos varias veces los materiales que compramos, evitamos consumir más residuos, ¿no? Más cosas. Otro ejemplo, los desechos orgánicos, convertirlos en compost para las plantas de los jardines. Y en este caso vamos a incluir a nuestra familia porque tenemos jardín en nuestra casa, entonces vamos a hacerlo en familia. Pero también tenemos jardines en nuestra comunidad como los parquecitos. Entonces también lo vamos a incluir a nuestra comunidad, que ellos también, los vecinos y todos podemos contribuir a realizar el compost. Y por último, vamos a fundamentar nuestra acción. De esta manera contribuiremos a la conservación de las plantas y el ambiente. ¿Bien? Listo. Ahora ustedes, chicos, pueden dar sus planteamientos de acciones prácticas para mejorar la vida y el ambiente. Por último, vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué es lo que has aprendido el día de hoy? ¿Qué dificultades tuviste para investigar y cómo resolviste estas dificultades que se te presentaron? ¿Pudiste explicar a todos, ¿no? A tu familia, sobre la eliminación de residuos sólidos? Las conclusiones a las que llegaste con una respuesta a la pregunta de investigación, ¿por qué has llegado a estas conclusiones también, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Recuerda, una vez que has trabajado, organiza todo tu trabajo en tu portafolio de evidencias, o si trabajas en cuaderno también escríbelas en tu cuaderno y envía tus evidencias para ser revisadas. Y llegamos al final de esta actividad. Muchas gracias por su atención, chicas y chicos. Recuérdense suscribirse a mi canal para seguir desarrollando más actividades. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta. Chao chicos, cuídense mucho.